Ok, señor, un problema. Aquí tenemos, miren la figura del problema. Aquí tenemos entonces que el motor M aplica un torque de 60 kg por pulgada al eje completo a través del motor del piñón B, al eje FD a través del piñón RB, del piñón B, correcto. Entonces vamos a ir determinando ciertas cosas. Recuerden que vamos a seguir un procedimiento. Lo primero es leer el problema. En este caso, son como 6 problemas en uno. O sea, cada pregunta es un problema. Entonces, vamos al primer problema. Calcular el cortante máximo que soporta el eje AB. El eje AB, ¿cuándo se aplica ese torque? El eje AB dice aquí que es de un diámetro de 2.5 pulgadas. O sea, vemos la figura y observamos cómo que sucede eso. Aquí está el motor que produce un torque, hace girar el eje y ese eje hace girar el piñón, correcto. Y ese piñón transmite la potencia al otro eje, correcto. Entonces aquí vamos a determinar cuál es el esfuerzo cortante máximo que puede soportar ese eje habiéndole aplicado un torque de 60 kips. Bien, ya entendimos el problema. Ahora viene la fórmula. Si me piden el torque máximo, obviamente debo ocupar la fórmula de torque máximo. Torque máximo es igual, tau máximo, cortante máximo es igual al torque por C sobre I, sobre J. Torque aplicado por C, C es el radio exterior, sobre J. O sea, es lo mismo a T por R, radio exterior. Y en este caso, J es igual a pi sobre 2 R a la 4. O sea, yo puedo sustituir todo eso en esa fórmula y no hay problema. Pero puedo simplificar esta fórmula aquí con eso. Me va a quedar 2T, 2 que sube. R se elimina con un R de aquí, queda 3 y queda que como que tau máximo también es igual a 2 veces el torque por sobre pi R cubo. Simplemente hay que sustituir los valores aquí. Tenemos ya el torque. El torque puede estar aplicado directamente o no. En este caso, el torque se aplica directamente al eje del motor al eje porque el eje está llega al motor. Entonces ese torque 60 es el mismo que va al eje. 2 por 60. Aquí arriba, aquí abajo yo se explica. Tau máximo ya 2 por 60 sobre pi R. Recuerden que el diámetro que le dimos fue 2.5 y el radio la mitad. Entonces, sustituyendo eso da 19.6 KSI. KSI porque esto aquí, los 60 es en kips. Pudimos haberlo puesto de 60 por 10 a la 3 y daba 19.000 que sé yo cuánto PSI, pero en este caso da KSI que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, ahora el segundo pregunta, calcular el torque C con esta fórmula. Fíjense esta fórmula, en este caso dando la fórmula. Lo que se quiere aquí que calcular el torque que va a C, sabiendo que el torque en B, en el piñón B, es el dado. El piñón B recibe un torque directo de 60 kips, pero se transmite al piñón C, que son de diferentes diámetros, radio. Por lo tanto, el torque es diferente. Entonces, fíjese, le pongo la fórmula, pero en el examen no necesariamente yo tengo que poner la fórmula porque deben saberlo. Entonces, si quiero el torque C, simplemente despejo de esa fórmula, de esa relación que hay ahí. TC es igual a RC sobre RB por R por TB y me da 144. O sea, el torque, el piñón B, que recibe 60 kips por pulgada, transmite 144 kips por pulgada. Eso por solo tener los radios diferentes. Correcto. Bien, tercera pregunta. Calcular el ángulo de torsión phi del eje CD. El ángulo de torsión phi, vamos a ver cuál es el eje CD. El eje CD es ese. Habiendo recibido el piñón C 144 kips, con él vamos a determinar el ángulo de torsión, cuánto puede girar ese eje. Imaginemos que eso está fijo ahí, que no está, pero imaginemos que está ahí. Entonces, ¿cuánto es el giro máximo, el ángulo phi máximo que puede girar? Entonces, aquí fíjese que el ángulo de torsión es igual a TL sobre JG. T es el torque aplicado, que ya sabemos que es 144. L es la longitud
del eje que veo aquí que la longitud es 8 pulgadas. J es el momento polar de inercia y G es el módulo de rigidez que se encuentra en la tabla. Fíjense aquí, la longitud es 8 pulgadas, el torque ya 144, J se puede calcular, pi sobre 2, R a la 4. Aquí dice 1 a la 4, parece que el diámetro del eje CD es 2 pulgadas de diámetro, verlo aquí. Y 2 pulgadas de diámetro tiene el eje CD. Por lo tanto, el J es igual a pi sobre 2 por 1 a la 4 da 1.57 pulgadas a la 4. Ese módulo se está en la tabla del apéndice B del libro. El módulo, en ese caso, hay que decir cuál es el tipo, qué material tiene. Es de acero, mira, es de acero. El eje CB es de acero. Y entonces se busca en la tabla y en el acero, en la tabla dice que 11.2 por 10 a la 6 PSI. Sustituyendo todos esos valores acá, phi, el ángulo phi, el 144 por 10 a la 3, que es, ahí hay que ponerlo así, que es el torque, por 8 que es la longitud, 1.7 por, eso da ahí en ese caso 0.0655 radianes igual, según yo, a 7 grados. A 7 grados. Gira el ángulo de torsión phi. Luego calcular el diámetro CE, que es sólido. El diámetro CE, que es sólido. El diámetro del CE. Calcular el diámetro de CE, que es sólido. Dice que es el mismo material que el eje AB. Vea, ¿qué dato tiene aquí? Dice, es el mismo material que el eje AB. Recuerden que en el aspecto de diseño, el esfuerzo es como similar al tipo de material. O sea, cuando te hablan del tipo de material, te hablan del esfuerzo. Si dice calcula el material que hay que hacer ese eje, calcula el esfuerzo. Con ese esfuerzo, entonces tú vas a una lista de materiales y elige cuál de ellos está por encima de ese esfuerzo. En este caso, vamos a calcular el diámetro del eje, pero debemos saber que ese eje es del mismo material que A. Por lo tanto, si es el mismo material que A, tiene el mismo esfuerzo constante, que en este caso era 19.6, me parece. Entonces, si vamos a calcular el diámetro, fíjese aquí, vamos a empezar del cortante máximo, que es el dato que tengo. Y el cortante máximo es igual, como es sólido, es igual a 2T sobre pi R cubo. Recuerden que se multiplica la misma ahorita. Si despejamos a R de ahí, va a ser igual eso a 2T arriba sobre tau máximo por pi, raíz a la cuarta de eso. Es raíz cúbica. Ahí no lo tiene el cubo, aquí lo tiene el cubo, simplemente hay que sustituirlo ahí. ¿De acuerdo? Recuerden ponerlo ahí. Entonces, ahí sustituyendo los valores, 2 por 144 por a la 3 sobre pi. Aquí es 19.6 me parece. Era un chima de 19, ahí quedó un 19. Y eso dio 1.69. O sea, el radio del eje CE es 1.69. Como era el diámetro, se multiplica por 2. Para que ese eje no falle, con ese torque aplicado ahí que le llegó ahí, entonces eso tiene que tener un diámetro de 3 puntos y pico, 3 puntos, lo que dice ahí 38. ¿Correcto? Bien, la última pregunta, la siguiente. Calcular el radio exterior del eje EF. ¿Cuál es el eje EF? EF. Fíjate que ahí aparece hueco. El eje F aparece hueco. Calcular el diámetro exterior si es hueco. Ok, entonces, ¿qué dicen allá arriba? Vamos a ver qué datos dice en el eje aquí. Radio exterior EF, si se sabe que es de un cortante de 15 KSI, o sea, cuidando el tipo de material, 15 KSI, y que el radio interior es 2 tercios del radio exterior. Yo estoy buscando el radio exterior. Lo único que tengo ahí es el cortante, el tipo de material, y hay una relación entre el radio exterior y el interior. Dice que el radio interior es 2 tercios el exterior. Miren,
ahí, por ejemplo, cualquiera se queda con medio de duda. ¿Qué es esto? No entiendo. Simplemente hay que seguir el procedimiento. O sea, el eje es hueco. Dato nuevo. Y se va a calcular el diámetro, pero el diámetro está en el radio, respecto al radio, y está dentro de lo que es la fórmula del tau máximo. Vamos a ver ahí. Por ejemplo, aquí está el tau máximo. Sé el cortante que es 15. Tengo el torque que es el mismo que llegó al eje, al piñón C sobre J. Bien, ahora, C es el radio exterior, C es el radio exterior y J es igual, miren, J aquí es igual aquí. Como es hueco, es igual a pi sobre 2, R a la cuarta menos R a la cuarta. R grande a la cuarta menos R chiquita a la cuarta. Esa es la definición del J, momento polar de inercia. Ahora, me dicen que ahí hay dos variables, R chiquita y R grande, que no me la sé, pero me da una relación entre R chiquita y R grande. Me dice que R chiquita, R radio interior es igual a 2/3 el radio exterior. Simplemente sustituir ese valor de R chiquita acá. Entonces vamos a trabajar con eso. J es igual a pi sobre 2, R a la cuarta. Todo eso a la cuarta. Entonces, entre paréntesis, 2/3 R, todo eso a la 4. Si ustedes hacen una matemática sencilla, L iba a la cuarta, eso a la cuarta, R a la 4, eso da una fracción, R menos A que hay igual, un factor común, va a dar que J es igual a 1.26 R a la 4. Si yo lo calculé bien, da 1.26. Si tienen algo de recito, ustedes lo chequean. Entonces, J es igual a 0. Entonces, sustituye eso en la fórmula. La máxima TC sobre J igual a TR, T por R, que es C, sobre 1.26 R a la 4. Eso está un máximo. De ahí, lo que vamos a determinar, ¿qué es lo que estamos determinando? El diámetro C, el diámetro. Calcular a R ahí, calcular a R. Luego R es igual a, mira, SR se va con SR. SR de arriba se va con SR, queda que sustituyendo aquí R al cubo es igual a T arriba. Dice T arriba sobre 1.25 tau máximo. Aquí, 1.25 tau máximo. Entonces, eso, sustituyéndose en una ecuacióncita, sea 1.97. Ese es el radio. El diámetro sería entonces el doble. Bien. Hay otra pregunta aquí. Dice, calcular el diámetro interior de un eje que tenga el mismo peso del anterior. El mismo peso del eje anterior. La misma cantidad de masa. Si el diámetro exterior es 3 pulgadas. O sea, en este caso, lo que estamos diciendo es que el eje anterior y el que estamos calculando tienen la misma cantidad de masa. Entonces como ahora el diámetro exterior es 3, vamos a calcular en función de que es la misma masa, la misma área, entonces vamos a determinar cuánto sería el radio interior. Entonces, repito, aquí, como él dice que el mismo peso, si es el mismo peso, es la misma masa, porque la otra parte, ¿qué peso? Masa gravedad, la gravedad es la misma. Entonces, si es el mismo peso, tiene la misma área, la misma cantidad de masa que tiene. La misma cantidad de masa, la misma área. Entonces, las áreas son iguales. Dice aquí, en este caso se tiene otro eje hueco con un diámetro exterior de 3 pulgadas para sustituir el anterior. Se sabe que el eje debe tener el mismo peso y para ello debes tener la misma área. La misma área. ¿Sabes que uno escribe a veces se le tapa la cosita?